¿Qué tal muchachos? Muy buenas tardes. Bueno, pues decidí grabar este video. Intentaré que sea lo más corto posible para que puedan resolver la tarea sin mayor conflicto, por lo que no voy a poder abordar los temas como se abordaron durante la clase, pues allá fue pasado de una hora, ¿no? Lo más importante, que estamos trabajando con dos medidas, medidas de tendencia central y medidas de posición. Falta otra por allá. En la próxima clase o próxima semana la estaremos trabajando. En cuanto a las medidas de tendencia central, mencioné tres de ellas: media, mediana y moda. ¿Sí? Cada una con sus características muy particulares, con sus fortalezas o debilidades. Por ejemplo, lo platicamos durante la clase. La media es un cálculo, perdón, al cual lo afectan mucho los valores extremos. Y por ello hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando damos una conclusión o cuando analizamos un conjunto numérico. La fórmula lo vimos durante la clase. Después venía la mediana. Esto es ejemplo nada más de lo que ocurrió en clase. Después venía la mediana. La mediana quedamos pues que es el valor central cuando los datos están ordenados de menor a mayor. Y cuando este cálculo lo resolvimos en preparatoria, pues había que definir si la cantidad de datos era par o era impar para poder utilizar esta formulita y entonces ir a la posición que me regresa esta formulita y el valor que está sobre la posición, este sería el valor de la mediana. Lo hicimos con este ejercicio y bueno, estas son reglas que por ahí comentamos durante la clase, que te decía hay que ordenar los datos de menor a mayor. Cuando lo haces a mano, pues no mediante las fórmulas de Excel. Eh, Si la cantidad de datos es impar, el valor de la mediana es la puntuación central. Y si la cantidad de datos es par, pues los datos que están en el centro deberás calcular en la media y listo, esa es la mediana. Lo hicimos con un ejercicio, después lo hicimos con otro. La intención era que vieras qué pasaba con la cantidad de datos impar y la cantidad de datos par. Que una vez más, si esto lo hacemos a través de la función median o mediana de Excel, pues no hay ningún problema. El resultado debe ser equivalente a lo que encontramos aquí. ¿Va? Por último, estaba el cálculo de... Perdónenme, pero sigo enfermo. Estaba el cálculo de la moda. La moda siendo el dato que más se repite, ¿no? El dato que tiene mayor frecuencia. Eh, un pro es que pues, los valores extremos no la afectan. Un contra es que a veces no existe moda. Lo encontramos aquí en un ejemplo prácticamente visual. Después lo hicimos con la función mode o moda en Excel, o incluso con la función mode.mult, moda.varios, para encontrar varias modas, como sería el caso para este ejemplo. También por ahí te señalé que había que contar las modas, pues para poder utilizar la fórmula mode.mult, cuando tú sombreas la cantidad de celdas que ya sabes que existen en moda, pues que no te arroje ningún error Excel, ¿ok? Y vimos también el caso pues de cuando no existe la moda. Entonces, hasta ahí lo que refiere a esa presentación. Y en lo que refiere a esta, ahorita voy al documento práctico que hicimos, pues hicimos varios cálculos, pero ya dentro de las medidas de posición. Nos faltan las medidas de variación, pues para que quede una idea de lo que viene. El rango medio lo calculamos de esta manera. El valor mínimo, el valor máximo, lo sumamos, lo dividimos entre dos, o lo que es lo mismo, la media entre las observaciones más grande y más pequeña. Lo calculamos aquí. Sencillo. Después trabajamos con los cuartiles. Dijimos que los cuartiles, la función que hacen es que fraccionan en cuatro partes la distribución de datos ordenados de menor a mayor, o la pila de datos que están ordenados de menor a mayor. Y entonces tratas de identificar la posición, por eso es una medida de posición. ¿Qué datos están dentro del primer cuarto o el primer cuartil? ¿Qué datos están dentro del tercer cuartil? ¿Sí? Una conclusión que por ahí llegamos, aparte de la fórmula que también funciona como la mediana, es que el cuartil uno puede identificar o comprende al primer 25% de todas las observaciones que se enlistaron de menor a mayor. Y
hay un 75% de datos que son superiores al cuartil 1. La fórmula para cuartil 3 también la hicimos ahí en clase, pero ojo, esto lo hicimos a mano, entre comillas, para identificar, para entender, mejor dicho, por qué es una medida de posición, por qué es importante que los datos, si lo hacemos a mano, pues, sin la ayuda de una fórmula de Excel, que los datos estén ordenados de menor a mayor e identificar en qué posición están dentro de la distribución. El cuartil 3 quedamos que corresponde al 75% de los datos y que hay un 25% de datos superiores al cuartil 3. Anotamos estas reglitas que te decía cuando se hace el cálculo a mano, y por a mano entiéndase usando las fórmulas del libro, pues se tendrían que seguir, ¿no? Cuando aplicamos las fórmulas de cuartil 1, de cuartil 3, si el resultado es un entero, verificamos la posición del dato ordenado y el valor que está sobre la posición, ese es el valor del cuartil que estás buscando. Si el resultado en la fórmula es un punto 5, pues está mucho más, bueno, me parece más sencillo. Si tenemos un punto 5, identificamos la posición dentro de los datos ordenados y tomamos a esos dos datos que están dentro del entero y el punto 5, de modo que calculamos la media entre esos valores para identificar el valor del cuartil 3. Y esta tercera es un poquito subjetiva, pero bueno, funciona. Y hay que recordar algo. Estas medidas de posición no necesariamente tienen que ser tan exactas. Lo van a hacer durante la clase para que todos lleguemos a los mismos resultados, pero hay que tener en cuenta que es simplemente una posición. Es decir, no estás buscando tanta precisión. Esta tercera regla te dice que si al aplicar las fórmulas de cuartil 1 o cuartil 3, el resultado te da un valor que no termina en punto 5, que no termina en un entero, por ejemplo, 7.2, 8.1, 8.9, que lo que se hace simplemente es aproximar al entero para definir la posición del valor cuartil que estás buscando. ¿Sí? Lo hicimos con un par de ejemplos. Espero que lo revises, porque yo ahorita me voy a ir directo a lo que hicimos durante la clase. Recuerden, durante la clase yo lo hice así, pero también lo hice con las fórmulas de Excel. ¿Que es más rápido con las fórmulas de Excel? Claro que sí. Sin embargo, cuando se incurre en eso, en usar tanta fórmula, llega el punto en que se pierden en cuanto a qué significa o qué estoy encontrando. ¿Sí? Sí me doy a entender. Entonces, está bien que sepan las fórmulas de Excel, está excelente, pero es mejor que sepan qué significa lo que estás encontrando para que lo puedas interpretar en examen y en proyectos y a futuro. Calculamos el rango intercuartil, que también se conoce como dispersión media, y es nada más la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1, es la distancia que hay entre esos cuartiles. Lo calculamos con un par de ejercicios. Y el último de los cálculos era el eje medio. Y el eje medio, que forma parte de las llamadas medidas robustas, eh, comprende la suma de los dos cuartiles divididos entre dos, o más fácil todavía, es la media entre los cuartiles. Por eso es que durante la clase ustedes vieron que usé la función average o promedio y seleccioné nada más los cuartiles para agilizar el cálculo. Pero bueno, si tú lo quieres hacer así, toma en cuenta que aquí tendrías que usar un paréntesis si utilizas los valores numéricos, paréntesis antes del Q1, paréntesis después del Q3, para que Excel no se confunda con la jerarquía de las operaciones. ¿Va? Ok. Y cerramos con un ejercicio que tenía todo. Pero se dieron cuenta que no es tan tardado, ¿no? Entonces, quiero llegar, por ejemplo, al documento que trabajamos durante la clase. Durante la clase, pues sí, calculamos un average. Ahí ando poniendo Avenger. Un average de todos estos datos. ¿Ok? La mediana, usamos la función median. Si no aparece la función en español para ti, porque yo estoy en la versión de inglés, acuérdate que en Blackboard tienes un documento, un diccionario con las funciones en inglés y en español y que te dicen qué es lo que hace cada una de ellas. Búsquenle tantito. Mediana, mediana. Ojo, aquí en clase lo hicimos con las fórmulas del librito. Yo lo estoy haciendo ya con las fórmulas de Excel, ¿no? Para que este video no se haga tan extenso. Mediana. Moda, a ver, algunos se confundieron aquí. Esta celda le hizo un merge.
error, se me fue, lo que sea. Si le quieres quitar el merge, nada más hazle clic aquí en el botón merge para que se quite el merge. Y ahora sí tenemos las dos celdas diferentes. En cuanto a cantidad de modas, usamos la función count y dentro mode.mult y sombreamos todos los datos. Cerramos dos veces el paréntesis y me dice cuántas modas hay. Eso es lo que a mí me permite sombrear dos celdas, pues. Si aquí me hubiera dicho tres, pues sombrea tres celdas. Sombreo dos celdas, uso la función mode.mult y ahora sí, presiono Shift Control Enter y me regresa las dos modas. No recuerdo, pero alguien en el salón de todos los grupos por ahí dijo, pues entonces vale la pena mejor primero probar esto para ver si hay moda. Porque en este ejercicio resulta que me dice cero. O sea que no hay moda. Lo corroboro con la función mode o mode.mult, cualquiera de las dos. Sombreo los datos y resulta que no hay moda. ¿Qué significa? No hay moda. Punto. Hay que escribirlo. ¿Sale? No se repite ningún dato. Después pasamos con las medidas de posición. Y aquí calculamos el rango medio. Si recuerdan, vamos al formulario. Recuerda que en el examen tú vas a tener el formulario con estas fórmulas. Ninguna fórmula de Excel. Entonces hay que practicarlas para que esto no sea complicado. Si el rango medio me dice que es la suma entre los dos valores extremos, el mínimo y el máximo, dividido entre 2, me está diciendo realmente, me está diciendo que haga un average, ¿no? O bueno, creo que durante la clase algunos de ustedes me dijeron, el mínimo es 10, el máximo es 38, perdón. Entonces lo hicieron de esta forma, paréntesis, 10 más 38 entre 2. Está bien, está bien, está bien. Es una forma de hacerlo. Ahora, ¿cómo se me hace un poquito más fácil a mí? En el caso de hacer una operación con una mayor cantidad de datos, pues yo le diría, a ver, calcula el average del máximo, cierro paréntesis, coma, del mínimo, vuelvo a seleccionar, cierro paréntesis y vuelvo a cerrar paréntesis por la sintaxis y me dice 24. Entonces, si a ti te parece más sencilla la forma anterior, adelante. Si te interesa practicar esto, hazlo. Agiliza, pero en gran medida los cálculos, ¿va? Los cuartiles, me voy directo a la función. La función cuartil, quedamos que vamos a utilizar la función exc. Y la sintaxis es simple. Sombreamos los datos, coma, el número de cuartil 1. Cerramos, listo el cuartil 1. Voy con el cuartil número 3. Lo mismo, sombreamos los datos, coma, cuartil 3. Si te fijas o le prestas atención, yo te dije durante la clase porque alguien preguntó, ¿qué pasó con el cuartil 2? El cuartil 2 es la mediana que ya calculaste, porque la mediana también te habla de una posición, la posición central de los datos. Entonces, bueno, aquí estamos calculando cuartil 3, por eso seleccionamos el 3. Listo. Lo mismo con estos. Si te preguntas por qué en clase tardamos más, pues porque lo hicimos otra vez con la fórmula a mano, entre comillas, con la fórmula del libro, y también pues porque de repente se distraen, ¿no? Y hacen las cosas un poquito más tardadas. Listo. Sigo con cuartiles. Los errores que algunos de ustedes cometieron o que no se dieron cuenta es que mientras yo estaba trabajando en la versión de Excel en inglés, lo intentabas poner en inglés y tú estás en español. Aguas con eso. También por ahí, en uno de los primeros grupos que vi durante la mañana, me di cuenta que están utilizando una versión de Excel, que no sé si es Excel 100%, pero en lugar de la coma, te decía punto y coma. Revisen la sintaxis que les ofrece su propio programa, ¿va? Listo. El rango intercuartil, bueno, pues es la diferencia entre los cuartiles, ¿recuerdan? Entre cuartil 3 y cuartil 1. Entonces, pues sí, perfectamente podrías calcular aquí el cuartil 3, calculo cuartil 3, después calculo el 1, ¿sí? Sí se puede hacer, sí se puede hacer. Después calculo el 1 y después lo restas. Pero pues bueno, para mí resulta más simple decir, a ver, calculo cuartil 3, 3 y le resto el cuartil 1, 1. El resultado 3.3. A algunos les dio negativo, lo recordarán. No puede existir un negativo en un rango. ¿Sí? Es una distancia. Después, aquí lo mismo. Voy a aplicar la misma fórmula, voy a hacer trampa.
me voy a traer la función, voy a cambiar nada más la selección. Nomás tengan cuidado, yo les dije durante la clase, aguas porque a veces los datos se esconden aquí, ¿eh? O sea, digo, no es que se escondan, es que uno no los ve por hacer las cosas rápido. 101, listo. Después venía el eje medio. El eje medio, la fórmula decía, suma los cuartiles y divídelos entre dos. Es un promedio otra vez. O sea, es el promedio entre el cuartil 3. Ahí va. Entre el cuartil 3 y el cuartil, coma, y el cuartil 1. Doble paréntesis, 27. Cerramos con estos ejercicios. Hasta me dijeron, ¿por qué lo hiciste tan rápido? Pues porque le puse nombre a las celdas, pues. Por algo les voy soltando algunas cositas para que ustedes las puedan emplear más adelante. Por ejemplo, a este le puse ejercicio 8. Pues le puse 8. 8 por nombre nada más. Y ahora sí, vámonos con todas las fórmulas de Excel. El average de 8. La mediana de 8. La moda, no sé cuántas hay. Voy a intentar con... Puedo usar el count mode, pero me voy directo porque por tiempo del video. Voy a usar moda de 8, 45. El rango medio, que es el valor máximo, o sea, recordarás, es la media del valor máximo y el valor mínimo. Listo. Cuartil 1, pues ahí va. Es 8 la selección, cuartil 1. El otro es 8,3. Listo. La distancia entre cuartiles es el rango intercuartil. Cuartil 3 menos cuartil 1. Y el eje medio, pues es la media entre los cuartiles. Y ya terminé ese. Y a este le puse 9 por nombre. Y lo mismo. Average de 9. Median de 9. Mode de 9. No hay. Pues no hay. El rango medio, pues es el average del valor máximo de 9, coma, mínimo de 9. Ay, listo. 110. Cuartil 1, pues cuartil de 9,1. Cuartil 3 de 9,3. Rango intercuartil, la diferencia entre estos dos, se restan nada más. Y el eje medio, pues es el average de los cuartiles. Y listo, hemos terminado con todas las operaciones que nos tomó un buen rato en la clase. Ahora, para la tarea tú tienes un documento que te especifica, lo voy a abrir así de rapidito, te especifica que tienes que hacer comparaciones, ¿no? Por ejemplo, en este primer ejercicio te dice que vas a comparar medidas de tendencia central y posición entre lo que ocurrió con Disney en esa época y lo que ocurría con Pixar también. Es decir, vas a calcular media, mediana, todas estas medidas para Disney y para Pixar. Más o menos se va a ver así. Más o menos. No quiere decir que tengas que seguir el mismo formato. Pero para cada uno vas a hacer este tipo de cálculos. Y ahora sí, ya que tengas los resultados, ya vas a poder establecer un comparativo. ¿Sale? El último ejercicio, que es el que me preocupa un poquito porque por cómo están distribuidas las tablas, habrá quien piense que se trata de dos tablas diferentes y es la misma tabla. ¿Va? Es la misma tabla. Aquí estamos buscando ver si una regla que estableció este comité tuvo un impacto o no en cuanto a los encestes de tres tiros, de tres puntos, perdón. Aquí están tiros de 3 puntos, tiros encestados. Entonces, ¿qué vas a hacer con esto? Bueno, hay muchas más preguntas si se dan cuenta. Es la parte que más me interesa, el análisis que ustedes hacen de la información. ¿Cómo se va a visualizar más o menos esto en el Excel? Más o menos así, mira, para evitar errores. Ahí están. Tiros de 3 puntos, tiros encestados. En total son 19 juegos. Aquí está, count 19. Es decir, este fue el juego 1. Hicieron 23 tiros de 3 puntos y solo encestaron 4. Aquí hicieron 20 y solo encestaron 6. O sea que vas a calcular todas las medidas
para los tiros de 3 puntos y para los tiros encestados. En teoría, con estos resultados, tú deberías de ser capaz de poder responder a las preguntas planteadas aquí en la parte inferior. ¿Ok? Razónenlas bien, dale chance, las operaciones son muy rápidas o relativamente rápidas, pero esto puede raspar un poquito. No quiero decir que, que esté muy complicado, pero lean muy bien la información que ustedes obtienen para que puedan responder preguntas como esta, por ejemplo. Al usar la línea de 3 puntos más cercana, los jugadores encestaban este porcentaje. Este era el porcentaje de efectividad que se tenía, pues, antes del cambio en la norma. Ahora, ¿qué porcentaje se tiene? Tú lo puedes calcular. Con lo que hiciste, lo puedes calcular, ¿sí? Y puedes con esto ya responder qué es lo que ocurrió. Y también están ligadas las preguntas en cuanto a este impacto y a la opinión que da la prensa asociada en torno a esta modificación en la norma. ¿Sale? Bueno, espero que esto sea más que suficiente para aclarar dudas. Saben que está abierto WhatsApp. Eh, Adelante con sus preguntas y estaré al pendiente. Bonita tarde, cuídense mucho. Bye bye.